Ya, entonces, buenos días, chiquillos. Hoy día vamos con la última clase para que completen las 4 guías. Atención, vamos a ver una clase de teoría literaria, aunque también tiene que ver con estrategias, pero es un tema que ustedes ya han revisado durante la enseñanza básica y tienen que reconocer en cualquier texto narrativo que lean, es decir, cuento, novela, etcétera. Por lo tanto, hoy día vamos a conocer las características y tipos del narrador. Que cuando se lee una historia existe una voz ficticia, que es quien te la cuenta, a él se le conoce como narrador. A través de esta voz conocemos la historia, los personajes y el contexto en que ocurre. En esta clase trabajaremos en las páginas 32 y 33 de tu texto de estudio. Aquí podrás aprender más sobre el narrador. En un texto, qué tipos diferentes de narrador pueden existir y cuáles son las características que permiten saber qué tipo de narrador se trata. No existe ningún cuento, novela, mito, leyenda que no tenga alguien quien la cuente. Y hay que hacer la diferencia que quien cuenta es el narrador, que no es lo mismo que el autor, porque el autor es la persona de carne y hueso que va a nacer y morir, que tiene su año de nacimiento y su año de muerte, en cambio el narrador, cada vez que nosotros leemos, volvemos a resucitar al narrador. Este nunca va a morir. Entonces, el narrador, en el género narrativo, además de enterarnos de las acciones por medio de lo que le sucede a los personajes, existe una voz que nos cuenta todo y nos acompaña relatando la historia. A esta voz le llamamos narrador. Por medio de él podemos contextualizar el relato en cuanto a un espacio y tiempo. Y conocer a los personajes, el narrador puede estar dentro de la historia o fuera de ella. En los tipos de narradores existen narradores que están en primera persona, que es el narrador protagonista o narrador testigo, es un narrador omnidiegético, ustedes lo reconocen por las formas verbales. Yo quiero, yo siento, yo como, yo bailo, yo vivo, las formas verbales del verbo, y un narrador en tercera persona que es heterodiegético, que está fuera de la historia. Y en él puede ser omnisciente o conocimiento relativo u objetivo, o narrador protagonista o narrador testigo. Lo de tercera persona está el narrador omnisciente que todo lo sabe. El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total, absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. Este narrador conoce todo lo que le pasa a los personajes. Si dice la palabra siento o pienso, saben ustedes exactamente que es un narrador omnisciente. Francisca sintió alegría al ver que llegaban sus amigos con regalos, etc. Ese es un narrador omnisciente y está en tercera persona. Y también está el narrador en objetivo o de conocimiento relativo, cuando solo cuenta lo que ve. Es en tercera persona, pero por ejemplo, puso la llave en la cerradura, abrió la puerta, entró a su casa que estaba muy fría y oscura, encendió, ¿no es cierto?, la calefacción, se puso, todo eso ustedes lo ven, pero no dice nada con respecto a los sentimientos ni a los pensamientos del personaje. Por lo tanto, eso es un narrador objetivo de conocimiento relativo. Esos dos están en tercera persona. Y los de primera persona está el narrador protagonista, quien cuenta su propia historia. Nací en el año 1999 y mientras estaba de moda el grupo, no sé, el grupo Chili Pepper, etcétera, y escuchaba las canciones, cuento mi historia sobre lo que me pasa a mí y a lo que les pasa a las personas que están cercanas a mí. Y el narrador, personaje o secundario testigo, también está en primera persona, pero cuento la historia de otro. Llegamos a la fiesta y Francisco se encontró con su ex polola, que hace mucho tiempo no la veía, este joven era muy bueno. Cuenta la historia de Francisco y no su propia historia. Ese es un narrador testigo o secundario. No vamos a ver los de segunda persona porque
porque son muy pocas las historias, los cuentos, novelas, etcétera, que aparecen en esa segunda y más adelante. Hoy día nos interesa que reconozcan estos dos. Y lo que van a tener que trabajar es en el cuento, este mini cuento que ganó un concurso de mini cuento en el Santiago en 100 palabras, y que se llama Salto en Lomitón. Estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió dinero, solo le gritó tembloroso: deme un churrasco con papas fritas ahora. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó al ver la pistola, era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. Las preguntas son de este mini cuento y ustedes tienen que ver cuál es el narrador presente en el texto. Si dice, yo estaba comiendo un churrasco, sabemos que es un narrador en primera persona. Y dentro de la primera persona existen dos, que es el narrador protagonista y el narrador testigo. Y en este caso, estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso sacó una pistola y apuntó a la cajera. Ese narrador cuenta la historia de otro. Por lo tanto, es un narrador en segunda persona o narrador testigo. Acá dice, elabora un esquema con la estructura narrativa, para ello sigue el siguiente organizador gráfico. Asalto en Lomitón. En el inicio está que lo que pasó, un grupo de personas está comiendo en un restaurante. En el desarrollo entró un hombrecito que le pidió a la cajera un churrasco con papas fritas y sacó una pistola. Ese es el nudo o conflicto. En el desarrollo, el hombrecito rompió a llorar y un hombre se dio cuenta que la pistola era de juguete. Y por último, el narrador lo encuentra en la calle Pedro de Valdivia pidiendo monedas. Y la tercera pregunta, ¿por qué crees que el autor eligió este tipo de narrador? ¿Por qué habrá elegido esto? Porque lo hace mucho más familiar, mucho más cercano, se da cuenta de que el narrador participó en la historia. ¿Y qué efecto creen que quería producir en los lectores? Un efecto de credibilidad. Un efecto de credibilidad, uno le cree cuando alguien te cuenta algo que lo vivió. Por lo tanto, en el cierre, cuando decimos que un narrador está fuera de la historia, es porque el punto de vista o perspectiva de este se sitúa fuera de la historia que relata. Y cuando decimos dentro de la historia, significa que la perspectiva del narrador corresponde a la de un personaje que está dentro de la historia, participando en ella. Entonces, jóvenes, esta es la clase con la que terminamos este año escolar 2020. Espero que hayan entendido y el próximo año nos pondremos al día en todo lo que nos faltó. El narrador es importante porque lo van a conocer siempre que lean un texto narrativo. Y tienen que reconocer si está dentro o fuera de la historia.